Buenas noches, Harold Kurtz, autor del libro Inteligencia y Emociones. Imagen y Correcto. sentido. Imagen y Imagen, sentido. imágenes y sentidos. Acá estamos con Harold, nos va a hablar sobre ese libro, es su primer libro, si mal no me equivoco, y nos va a contar su experiencia, el proceso de ese libro, en qué se inspiró y su pasión por la escritura y también por la lectura, y a la vez nos va a recomendar los libros que influenciaron en su vida, reseñas, quién se los recomendó, cuánto disfrutó leyéndolos, etcétera. Bienvenido, Harold. Estamos para escuchar. Gracias. El micrófono es tuyo, estamos saliendo por Instagram, así que envía saludos también a Instagram, que dicen que Vale. Instagram es usado por los jóvenes más que todo. Son para pubertos, no mentira, es broma. Ya, vamos a ver. A ver, sí. Ya, adelante Harold, cuéntanos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ya les dije, era quien nos dijo mi nombre. Me llamo Harold Kurt. Este es mi primer libro que he editado. Se los voy a mostrar aquí en pantalla. Se titula Imagen y sentido. Es una recopilación de algunos escritos, unos ensayos que los tenía por ejemplo, de dos ensayos del libro han sido elaborados para dar unas conferencias a unos grupos de estudio. Hace unos años atrás teníamos un grupo de estudio, de lecturas muy parecido a las tuyas, pero más que nada tenía un tinte filosófico, ¿ya? Y había muchas preguntas, muchas inquietudes en el grupo. Se trataba de responder a las preguntas que nos estaban angustiando en ese momento y también ahora, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿qué está sucediendo con el mundo ahora actualmente? Vemos que hay una crisis muy marcada, hay muchos problemas, hay mucha desorientación. Por ese motivo yo escribí dos ensayos que fueron utilizados como disertaciones y también como conferencias. Ah, por la invitación de una amiga que tengo, una gran amiga, Rosemary Caballero, que también es escritora, recopilé otros y escribí un nuevo ensayo acerca de la problemática de la posmodernidad y lo añadí a este libro. Para que más o menos tengan una idea, los títulos de este libro, los capítulos que contiene este libro son los siguientes. Tiene un prólogo donde yo estoy hablando acerca de que también el prólogo es una especie de ensayo, porque hablo acerca de qué es un prólogo, qué es un prefacio, por qué siempre se ponían prólogos en los libros, etcétera. El título de contenido se titula El gato azul turquesa y la familia pimienta. En el título ya estoy dando yo una previa de lo que voy a hablar en todo este capítulo, que es en realidad el ensayo propiamente dicho de la posmodernidad. Hablo sobre los cambios de paradigma, sobre qué fue la modernidad, cómo se concibió la modernidad, las características de la modernidad. Luego la posmodernidad, donde estoy hablando de los problemas actuales, las inquietudes que tenemos ahora como viviendo en esta problemática social, mundial. Problemas tales como la pandemia, por ejemplo, ya habían sido más o menos vislumbradas en el sentido de que el ser humano está perdiendo su capacidad de adaptación a nuevos cambios, a futuros problemas que podría haber en la sociedad. Hay una falta de capacidad de adaptación del ser humano hacia todo lo que está apareciendo, porque bueno, también tiene su porqué, se está acostumbrando mucho, digamos, a los accesorios, está dejando de desarrollar sus aptitudes internas, externas, físicas, etcétera, ¿no? Hablo también sobre la necesidad de que tiene que haber una dualidad, un equilibrio, tanto físico como espiritual,
un equilibrio tanto social, político, económico, etcétera. Estoy hablando también de temas de los equilibrios. También hablo de los conflictos de la vida postmoderna, la problemática, por ejemplo, del Internet, la problemática de que hoy en día, por ejemplo, se está perdiendo la capacidad de crítica, se está perdiendo el hábito de la lectura. Justamente aquí hago un énfasis acerca de la necesidad de leer, de interiorizarse, de investigar. También hablé en otro capítulo que se titula Escapando del Alcatraz de las Opiniones, en donde hago un breve ensayo acerca de la diferencia del episteme con el doxa. La episteme es referida a esos términos griegos al conocimiento, la diferencia entre lo que es conocer y lo que es opinar. La doxa como opinión. Se refiere, por ejemplo, haciendo un ejemplo muy simple, ¿no? Mucha gente hoy en día está vertiendo una gran cantidad de opiniones a las que llama, por ejemplo, verdades, ¿no? Mucha gente dice que esta es mi verdad, esta es la verdad del otro, ¿no? Pero las verdades deben ser fundamentadas, deben ser criticadas, deben ser analizadas para que las verdades en realidad son una verdad en el amplio sentido de la palabra, es algo que la gente llega a concordar. Muchas personas, cuando se habla de un tipo de verdad, una especie de verdad, debe haber mucha gente que debe confluir esa verdad, debe comprobar esa verdad, debe analizar, llevarlo a prueba, etcétera, para que en conjunto se admita de que esa es una verdad. Entonces, tomar términos muy alegremente, como decir, esta es mi verdad, simplemente va por el otro lado, ¿no? Aquello que los griegos llamaban la doxa, la opinión, que simplemente son criterios personales que no necesariamente tienen fundamento. Hablo también un poco de la necesidad acá de hacer una crítica lógica, una crítica analítica acerca de todo lo que nos viene, a todo lo que se nos presenta en nuestra vida. Luego también hay otro capítulo que se denomina Creo, luego existo, en donde hablo de la diferencia entre las creencias y las ideas. Ortega se decía de que las ideas se tienen y en las creencias se está. O sea, hay una gran diferencia en decir que uno cree algo porque esas creencias no han sido pensadas, no han sido analizadas, uno simplemente cree cosas porque las cree por fe. Pero es muy diferente el tema, el sentido de las creencias con el de las ideas. En las ideas son necesariamente teorías, son hipótesis, son cosas que son necesarias para la vida en general, para construir la técnica, para hacer proyectos, ¿no? Pero no necesariamente sirven en la vida particular de cada uno. Por ejemplo, una idea es decir que un triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Pero esa idea de que el ángulo tiene 3 lados no nos va a afectar mucho en nuestra vida común y corriente. La gente no se mueve por ideas, sino se mueve por creencias, por las cosas que las tiene incorporadas, pero de las que no toma cuenta, de las que no hace crítica, etc. Y para finalizar, hablo del capítulo Imagen y Sentido, que es también el título del libro, en donde hago una explicación, un análisis de la necesidad del ser humano de plasmar las cosas en imágenes, en formas, y ahora que está pegando mucho en el tema actual. ¿Se cortó? Sociedad del espectáculo, ¿no? Estamos en una época de imagen, de espectáculo, ¿no? Entonces estoy hablando también de esa problemática y de esos criterios en este capítulo. Más o menos entonces sería un resumen breve de lo que es mi libro. Ok, a ver, no, espérame. Harold, si puedes poner la tapa de tu libro a la cámara, porque José ¿Así? pregunta cuál es eso, un poco más cerca para que lo puedan apreciar. Eso, No sé, el centro, ahí está bien. eso. Imagen y ¿Sí? sentido, esa es casi un libro filosófico, es casi un libro, bueno, sí, a ver, corrígeme, Harold, si en realidad es un libro filosófico. Sí, es un texto que
tiene una corriente filosófica, pero he intentado en la medida de lo posible hacerlo un libro bastante apto, digamos, para cualquier lector. He utilizado un lenguaje lo más claro, lo más sencillo posible para acercar más bien al lector a este tipo de problemática y a los autores también que nombro acá. Ha sido una intención de acercar a muchos lectores a otros lectores, ¿no? A otro tipo de libros, perdón, a otro tipo de autores, ¿no? En los que estos lectores podrían alimentarse mucho con esos conocimientos. Ok, muchas gracias, Harold. Muy bueno. Sé que el precio del libro es 50 bolivianos. ¿En qué lugares, Sí. en qué librerías se los encuentra o es que directamente se tienen que comunicar contigo para adquirir el libro? Están comercializándose, lo he editado esto con el editorial Quipus, se está comercializando en editorial Quipus, pueden adquirir este libro en editorial, que se encuentra en La Paz, se encuentra en la Ecuador, al frente de la librería Armonía. También está en la librería Armonía el libro, pues si algunos pasan por ahí, y en la librería El Pasillo, que está en la Montenegro, en San Miguel. Hablando de La Paz, ¿no? Y en el interior, en cualquier editorial de la librería Quipus lo van a encontrar. Ok, gracias. Entonces directamente se puede adquirir en editorial Quipus, que tiene sucursales en todo el país. Sí, si no lo podrían encontrar, también podrían comunicarse conmigo y podría enviárselos a alguna parte del interior del ya, país, claro. ¿no? Tú facilitarías el envío. Sí, sí, Fantástico. también. Me parece genial. Claro. Bien, muy bien, Harold. Ahora vamos a ingresar. Háblanos un poco sobre cómo nació tu gusto por la lectura. Es lo que siempre preguntamos a los lectores y es muy curioso porque hay mil maneras de, ¿cómo se dice? Iniciarse en la lectura, amar los libros y en este caso, en el caso tuyo ya has escrito que es el 80%, el deseo del 80% de los lectores escribir un libro, pero también da un terror porque un libro dicen por ahí que es un corazón, tener el corazón en la mano, que es fácil de destruirte quizás, es decir, te pueden destruir a través del libro. Me da un poco de risa porque hay tantos haters que destruyen libros. No, este libro no sirve, lo copió de Google, bueno, no sé, no tiene fundamento, no me atrapó, son tantas cosas que dicen, pero tú tuviste el valor de producir un libro y eso es realmente es admirable porque no, hay que tener mucho coraje, mucho valor para poder publicar un libro, dejar tu alma en ese libro y a la vez exponer tu alma a todos los tipos de críticas y todo lo que siempre hay. En general, el 70% de los lectores son críticos literarios, porque les gusta leer mucho y terminan siendo críticos literarios. Así que a la comunidad lectora hay que tenerle mucho terror. Ya, bueno, adelante, Harold, cuéntanos tus inicios en la vida lectora y recomiéndanos los títulos que influenciaron en tu vida, que te quitaron el sueño, que no te dejaron dormir hasta terminar el libro de tapa a tapa, etcétera. ¿A qué autor boliviano y universal admiras? Adelante, tienes la palabra, Harold. Bueno, son varias cosas, varias preguntas que me has hecho. Voy a tratar de ir desarrollando cada una de ellas poco a poco. Hablaremos un poco sobre mis inicios lectores. Eh, yo comencé a leer a muy temprana edad, la verdad que mucho antes que mi adolescencia, cuando era prácticamente saliendo de la niñez, ¿no? Y creo que en mi niñez igual leía historietas. Siempre me ha apasionado el tema de la lectura, especialmente mi búsqueda ha sido, o sea, o mi acercamiento a la lectura ha sido para aprender cosas, ¿no? Siempre he tenido esa vocación, ese deseo de aprender. Y mis mejores puntos de partida para aprender cosas eran siempre los libros.
Aún así, por supuesto, yo me acercaba a gente a quien consideraba muy culta, inteligente, que tenía cierta sabiduría, y siempre trataba de aprender de ellos. Así que desde muy joven he tenido esa tendencia. Eh, me acuerdo yo cuando era adolescente, me agarraba un libro y me lo ponía a leer, y podía, como tú decías hace un momento, quitarme el sueño, ¿no? Había libros en que terminaba leyéndolos a altas horas de la noche y empezaba al día siguiente, los seguía leyendo en la hora del almuerzo. Así que mis inicios lectores han sido de muy temprana edad. Siempre me ha fascinado el tema de introducirme a esos mundos en que los autores mostraban, ¿no?, mundos diferentes. Como una vez hablaba con alguien, yo no soy un hombre de muchos viajes físicos, soy más un hombre de viajes mentales, porque he recorrido muchos paisajes, muchos lugares que se describen en los libros. Y bueno, ha sido un viaje de fantasía en realidad, ¿no? Pero también, como me gustaba el conocimiento, me he ido introduciendo un poco a las lecturas un poco más serias, digamos, de tipo filosófico, de tipo espiritual. Mis libros, mis tendencias lectoras desde la adolescencia tenían que ver, por ejemplo, con viajes espirituales, con búsquedas internas. Voy a ir hablando algunos de esos libros dentro de un momento. Eh, me interesaba mucho, por ejemplo, las religiones de diferentes países, el Oriente, me alucinaba, me encantaba el tema del Oriente, el tema de la mística medieval, ya desde el punto de vista ya de la religión cristiana antigua. Y bueno, así fueron, fueron mis búsquedas, ¿no? Algo que he aprendido yo mucho después fue de que un buen autor, cuando uno lee un buen autor, ese buen autor siempre conecta a otros buenos autores. Eso es algo que yo no he visto, por ejemplo, cuando he encontrado a malos autores, porque hay libros buenos y hay libros malos. Es algo a mí que me asombra en lo personal, lo digo, de que se crea que todo libro es bueno, y no es así, no es así. Hay libros malos también, porque hay gente o hay personas que, si bien han producido un libro, no son buenos escritores, la temática no es muy interesante. Y a mí, en lo personal, me gustan libros que ayuden en el crecimiento interior, ¿no? Que nos aporten un autoconocimiento, que nos aporten una nueva visión del mundo, más humana, más llevado a la evolución interior. Pero hay libros que no tienen esas características. Podríamos llamar de una forma muy coincidente con lo que acabo de decir. Cuando uno encuentra libros así, los autores no conectan con buenos autores tampoco. Es como que se dice, y creo que lo dijiste una vez, que a las personas se les conoce, es un dicho que yo tenía y lo manejaba con un amigo, ¿no? A las personas se les conoce por su biblioteca, decíamos siempre. Así que, como, dime qué lees y te diré quién eres, algo así. Así que, bueno, entonces, como estos autores tenían una cierta temática, un cierto tipo de pensamiento, a los que no podría considerar, digamos, buenos escritores, obviamente no iban a llevar a buenos escritores, porque tampoco en sus bibliotecas iban a estar incorporados ellos, ¿no? Pero no así con otro tipo de libros a quienes considero muy buenos escritores, y siempre hay referencias a otros en esos libros. Y cuando uno agarra un libro y de pronto descubre referencias a otro y sabe que el que está escribiendo sabe lo que está haciendo, tiene cierta cultura, etcétera, etcétera, sabe que al que está recomendando o al que está, eh, digamos, enunciando, debe ser un escritor bueno, ¿no? Y así empieza una cadena en mi vida, así ha empezado una cadena en mi vida, ¿no? Leí un libro y de pronto había referencias a otro libro o a otro autor.
buscaba ese autor y de pronto pues se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Solamente por dar un ejemplo, leer a Jung nomás nos abre un montón de autores. Ya. Dime, dale. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Harold? Sí, Ah, sí, ya sí, creí sí. que no te escuchaba, creí que no me escuchabas, lo siento. Entró. Ya, ahora sí nos puedes mostrar tus títulos. Claro que sí. A ver, he seleccionado algunos libros que podría recomendar. Más que nada también recomendar y por mi propia experiencia que me han gustado mucho, ¿no? Yo recomendaría algunos libros. Hay que entender una idea importante desde mi punto de vista, ¿no? Que hay libros para ciertas edades. No todos los libros van a impactar y van a llegar a una persona, a un lector, a cualquier edad, ¿no? Hay libros para ciertas edades. Por ejemplo, yo recomiendo, y les voy a mostrar enseguida, adelantándome un poquito a Hermann Hesse, pero Hermann Hesse es un libro para mí, es un autor de adolescencia, ¿no? Porque nos abre una aventura espiritual, una aventura física, también una aventura mental a nuevas realidades y habla también de la rebeldía de la adolescencia, etcétera, ¿no? De los problemas que se gestan en ese tiempo, del amor juvenil. Entonces es un libro de adolescencia. Y hay otros libros que son digamos, para personas más maduras, me parece, porque habla ya de temáticas un poquito más densas, que necesitan cierta madurez, etcétera. Yo recomendaría para los adolescentes, por ejemplo, a Platón en primer lugar, ¿no? ¿Y por qué a Platón? Que todos pueden pensar que es un filósofo, Platón es un filósofo. Platón tiene la gran capacidad de llevar los conocimientos y las preguntas filosóficas a la literatura. Ha sido un grandísimo escritor. Platón ha sabido expresar muy bien un sinnúmero de ideas y de temáticas de una forma simple, de una forma muy amable, muy amigable, ¿no? Entonces leer a Platón es realmente una delicia. Además de que si un joven lee a Platón, pues va a abrir rumbos muy maravillosos, ¿no? Tengo aquí un libro de Platón que lo pueden ver acá. Les puedo aconsejar los diálogos de Platón, obviamente, que todos o muchos deben conocer. Y para los jóvenes, les aconsejaría el Fedro, por ejemplo, que habla sobre el amor, ¿no? Habla de la temática de lo que es el amor en una amistad, el amor con la pareja, etcétera, de una forma muy maravillosa. Después otro libro que le recomendaría también a los adolescentes y jóvenes es este libro que se llama La extraña vida de Iván Osoquín de Ouspensky. Ouspensky para mí es un libro un autor de cabecera, tengo otros libros de él, pero este libro en especial se los podría aconsejar porque es una novela acerca de una búsqueda y acerca del tiempo y de la eternidad que hace un joven, ¿no? Para resumirlos, ¿no? Era un adulto ya, una persona madura que se da cuenta que ha cometido muchos errores en la vida, se encuentra con un mago y el mago le da oportunidad de volverse otra vez joven, porque él quería volverse joven otra vez y remediar su vida, porque se da cuenta que ha perdido la adolescencia en cosas fatuas, en cosas absurdas, ¿no? Entonces le da la oportunidad de regresar al pasado y volver a rehacer su adolescencia. No les digo más, pero este libro es muy bueno. Y claro, por supuesto tiene que estar Hermann Hesse, ¿no? Un libro que les puedo aconsejar es El lobo estepario, un libro que hay que leerlo, no importa, yo lo diría mejor si lo leen en la adolescencia, pero hay que leerlo siempre. Harold, Dime, dale. ese libro de Lobo Estepario es muy leído y ha sido el libro de la lectura conjunta en el club. Y bueno, y es mi libro favorito. Qué bueno, Un qué libro bueno. que amé porque es muy filosófico. Yo siempre les digo a los jóvenes que no les gusta la filosofía, que no les recomiendo leerlos porque es muy denso, es muy, ¿cómo le dicen esto? Anacoreta, le dicen al protagonista. Eh, y entonces, a veces los jóvenes no les gusta meditar, les gusta la acción eh, y esas cosas. Pero ese libro es excelente y todos los que leen ese libro entenderán lo que estamos hablando. Así que Hermann Hesse, leímos Demián y El lobo Sí, sí. estepario.
Sí, yo si quisieran comenzar con Gese, yo recomendaría primero con Demian, ¿no? Y este libro es, digamos, tiene más que ver con la adolescencia, ¿no? Habla de Mill Sinclair y una temática muy interesante. No quiero hacer Sí. muchas Y resumen también lo sobre el hemos libro. leído. También hemos leído Hermann Hesse, fue el libro de la Ajá, lectura conjunta. excelente, Lo amé. excelente libro, También amé claro. a Demian, a Hermann Hesse. De Hermann Hesse, acá está también. Hay una que nos está escuchando en Instagram, que es Rita Birkens, que es una bookstagram que publica libros que ella va leyendo, que también amó a Demian y ese libro. Se unió Andrea Burgos también, que es amante de John Katzenbach, así que envíale saludos a Rita Birkens, bookstagram, y Andy Burgos, que también es una fan total de John Katzenbach. Claro, claro que Saludos a que te están viendo extraordinario. por Instagram. Gese es un autor extraordinario, hay que tenerlo, hay que leerlo siempre a Gese. Y no hay que olvidarse del Siddhartha, ¿no? Que no lo he traído aquí, está aquí atrás. También El leí a Siddhartha, Siddhartha. claro, el No me Siddhartha, escuchas, digo, porque estoy tan complicada en esto. Ya, leí Siddhartha, una maravilla. Hermann Demian y El Lobo Estepario. Y El Lobo Estepario fue el que más me gustó entre Demian y bueno. En primer lugar está El Lobo, en segundo está Demian y en tercer lugar Siddhartha. Pero Siddhartha también me fascinó demasiado. Claro, claro que sí. Ya. Yo soy sido lector de Hermann Hesse, me he leído prácticamente todo lo que he podido, inclusive sus críticas literarias, extraordinario. Uy, Eh, todo lo que yo produce les- Hermann Hesse lo lees, porque hay ese tipo de fans, que todo sí, lo sí, que escriben sus escritores favoritos lo leen, conozco mucho. claro, claro que Adelante, sí. Harold. Yo diría que si uno es un poquito más joven, digamos, entra en la adolescencia o entrando a la adolescencia, no hay que olvidarse de Julio Verne, ¿no? Julio Verne. Julio Verne es igual una maravilla, especialmente si uno está entrando recién a la adolescencia, le va a abrir mundos a los muchachos y a las muchachas, mundos de sueños, mundo de ficciones, de viajes, y además es un extraordinario escritor, ¿no? Da gusto leer a Julio Verne, ¿no? Y quizás también por esa etapa leer a Shakespeare, ¿no? Shakespeare, ¿por qué? Porque uno se va a nutrir también de la forma elegante, de la forma en que se dicen las cosas. No hay que olvidarse, yo particularmente siempre recomiendo a los clásicos. No hay que olvidarse nunca de los clásicos porque son escritores extraordinarios. Los recomendaría también a Shakespeare, por supuesto. Eres amante de los clásicos. Bueno, me gusta todo tipo de literatura, pero nunca voy a dejar de recomendar un clásico, obviamente. E inclusive yo hasta recomendaría que lean la Odisea, porque es una belleza. Sí, yo Además, la Odisea nos va a abrir la puerta al mundo griego, ¿no? Nos va a abrir la puerta a los mitos, nos va a abrir la puerta a a esa canto de las playa de sirenas, dioses, etcétera, ¿no? Es una maravilla. al canto de las sirenas. Sí, por supuesto, ¿no? Vamos. Yo amo la Odisea, es uno de mis clásicos favoritos, pero Claro que sí. ya, ese. Excelente, Harold. Muy buenas recomendaciones. Espero que me estés escuchando bien porque estoy sin Sí, sí, te auriculares. escucho. Allá. Te escucho, Y te escucho. tenemos 4 minutos para terminar la sesión. Así que Allá. aprovecha estos 4 minutos para decir todo lo que tengas que decir y enviar saludos a Instagram que nos están viendo alguien. Adelante, Harold. A ver, voy a tratar de terminar de recomendar rápidamente otros libros. No voy a solamente los autores, para no olvidarnos de ellos. Edgar Allan Poe, por ejemplo, igual para mucha adolescencia. Después, si les gusta la poesía, no hay que olvidarse de William Blake, Novalis, que es un autor, un poeta alemán, y a mi querido Gustavo Adolfo Becker. Las poesías de Becker son maravillosas. También, si a alguien le gusta mucho el tema de la escritura, si alguien quiere escribir, o sea, hay que meterle la pluma y hay que aprender también de estilos. Un gran estilista, especialmente un autor muy fino, es James Joyce. Les recomiendo leerse Las Dublineses de James Joyce. Van a ver la finura de cómo arma las historias sin hacer énfasis en cosas muy absurdas, ¿no? Es un autor muy fino.
No hay que olvidarse de Humberto Eco también. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, claro, el nombre de la rosa. Y a los jóvenes que se quieran introducir a un mundo filosófico, podrían leer Albert Camus, El mito de Sísifo, se los puedo aconsejar, no hay que olvidarse No de lo esto conozco. también. Creí que Y autores en español, a uno que quiero muchísimo es a Roberto Bolaño. Tengo aquí Los Detectives Salvajes. Pero Roberto Eh, Bolaños ha escrito decenas de libros. Roberto ha escrito casi tiene Roberto Bolaño. todo Ah, un estante lleno de libros. Tiene casi todo un estante lleno de libros. Es decir, ha escrito sí, mucho. muchos han sido editados póstumos, ¿no? Porque no Sí, han logrado editar muchos en vida. sí, pero tiene harto los detectives y hay algo de putas que tiene un título, una palabra. ¿De quién, perdón? El título lleva la palabra putas, ¿o A no? las putas asesinas. Esa, las putas. Claro, no, es excelente, Roberto. Y le hace los cuentos de Bolaño. Busquen los cuentos, son cortitos y son muy excelentes, muy extraordinarios para leer. Te hace por ejemplo, para un viaje, en donde uno quiere leer cosas rápidas, ¿no? Muy cortas. Léanse a Bolaño, los cuentos de Bolaño son fabulosos. Y bueno, en cuanto a poesía, les dije algunos, y bueno, podría nombrar otros, pero creo que ya nos va a quedar mucho tiempo. Ok. Pero bueno, son los que yo los recomendaría. Y además son autores sencillos de leer, ¿no? No son complicados. Ayudan, digamos, es una puerta de ingreso muy interesante en la literatura, incluso a Ya, la filosofía. auricular, porque sé que no me escuchas muy bien sin los auriculares, porque me ha pasado. Ahora los de Instagram van a decir, no los escucho. Ya bueno, y no importa. Oye, Harold, gracias infinita por acceder a esta conversación enriquecedora sobre libros, porque eso es lo que nos interesa a los lectores, libros, infinitos libros. Entonces, vamos a tener el privilegio como Meraki La Paz de tenerte en la actividad del intercambio anual de libros en el Dragón Verde. Totalmente los de La Paz están siendo muy privilegiados al tenerte ahí, conversar de cerca antes que se te suba la fama y ya no te podamos alcanzar. Vamos a ver. Los famosos ya no lo podemos alcanzar. Oye, estoy perdida, ¿ves? Ya, ah, no, sí estoy bien, estoy bien. Estoy bien. No, no creo que pase eso. Bueno, gracias Harold, nos queda un minuto. Despídete para todos los que van a ver esto en Zoom y en el canal de YouTube, Lectora Viajera. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. He tratado de, por lo menos, dar un poquito mi granito de arena e incentivar a la lectura, es lo mejor que podemos hacer. Ahora especialmente necesitamos leer mucho, culturizarnos mucho, investigar, criticar, tener una capacidad de análisis por toda la problemática que está habiendo acá. En la feria, en la actividad que tenemos el domingo, voy a preparar una charla corta acerca de cómo leer y por qué leer. Así que espero su concurrencia y podamos conversar y podamos intercambiar ideas y conocer los maravillosos libros que seguramente van